Mi ex me dejó hace años porque yo no le daba la vida que merecía. Ayer se enteró de que heredé una fortuna y hoy apareció en mi puerta diciendo que mi actual novia es una interesada y que ella es la única que me ama de verdad. El rebranding del amor verdadero. Cuando la heredé a ella de mi pasado, ahí estaba yo, parado en el umbral de mi nueva propiedad, sosteniendo un vaso de vidrio barato con agua del grifo mientras observaba a mi ex, Valentina, tratar de no arrugar su impecable conjunto de lino beige al sentarse en una silla de madera vieja. El aire olía a polvo de mudanza y a la fragancia carísima que ella siempre usaba para anunciar su presencia antes de que siquiera abriera la boca. No han pasado ni 10 minutos desde que apareció en mi puerta y ya me ha explicado, con una solemnidad digna de un funeral, por qué mi actual felicidad es un error de cálculo financiero. Todavía no sé cómo terminamos en este punto de surrealismo puro, pero ver su cara de asco mientras mira el agua de la llave es, sinceramente, la mejor bienvenida que mi nueva casa me pudo dar. Hace 5 años, mi vida tenía un guión muy diferente y bastante más patético, dictado casi exclusivamente por el algoritmo de las necesidades estéticas de Valentina. Yo era un arquitecto junior que pasaba más tiempo diseñando planos de estructuras que jamás se construirían que durmiendo, todo para poder costear el estilo de vida de pareja de éxito que ella necesitaba proyectar. Recuerdo perfectamente las noches de insomnio trabajando en renders adicionales solo para pagar cenas en lugares donde la comida era mediocre, pero la iluminación era perfecta para sus historias de Instagram. Valentina no buscaba un novio, buscaba un accesorio que combinara con su feed, y yo estaba demasiado cegado por su carisma como para darme cuenta de que yo era el que pagaba la suscripción de ese espectáculo. Nuestra relación terminó de la manera más corporativa posible, lo cual ahora me parece un presagio que debí ver venir a kilómetros de distancia. Me dejó una nota en la mesa del comedor, justo al lado de una factura de luz que no habíamos pagado porque ese mes ella necesitaba unos zapatos nuevos para un evento de networking. En la nota, me llamaba literalmente un activo estancado y explicaba que su marca personal requería un socio con una trayectoria ascendente que no la anclara al suelo. Me quedé ahí, con el papel en la mano, sintiéndome como un edificio a medio demoler, mientras ella se mudaba con un tipo que tenía un coche deportivo y, supongo, un mejor flujo de caja emocional. Durante mucho tiempo, normalicé el hecho de sentirme insuficiente, como si mi valor como ser humano dependiera de si mis honorarios podían pagar un viaje a Tulum o no. Me acostumbré a ser el fotógrafo invisible, el que cargaba las bolsas y el que pedía préstamos pequeños para que ella no tuviera que ensuciar su crédito con gastos mundanos. Verla ahora, sentada frente a mí después de años de silencio, es como ver un fantasma que intenta convencerme de que las cadenas que me puso eran en realidad collares de oro. Ella no sabe que el ancla aprendió a nadar y que el fondo del mar resultó tener un tesoro escondido que ella nunca habría podido encontrar con su detector de metales superficial. Ayer, mi realidad cambió por completo cuando un abogado me entregó las llaves de esta finca histórica y me explicó los detalles de la herencia de mi tío abuelo. No solo es la propiedad, sino una suma de dinero que haría que los ojos de Valentina giraran como las ruedas de una tragaperras si supiera la cifra exacta. La noticia debió filtrarse de alguna manera por los círculos sociales que ella todavía frecuenta, porque su puntualidad para reconectar ha sido casi quirúrgica. Apareció hoy con esa mirada de nostalgia ensayada, la misma que usa cuando quiere promocionar una crema hidratante que supuestamente le cambió la vida. Me soltó un discurso preparado sobre cómo el universo nos vuelve a juntar y cómo se siente preocupada por mí porque ha escuchado rumores sobre mi nueva situación. Según ella, Elena, mi actual novia, es una oportunista que solo apareció ahora que mi cuenta bancaria tiene más ceros que neuronas tiene su discurso. Es fascinante escuchar a la mujer que me dejó por falta de presupuesto darme consejos sobre cómo detectar interesados en mi vida. Elena es arquitecta como yo, nos conocimos en una obra llena de barro y planos reales, y Valentina ni siquiera puede concebir que alguien me quiera por algo que no sea una transacción. En lugar de gritarle o cerrarle la puerta en las narices, decidí que el mejor camino era la hospitalidad más austera y desconcertante posible. La invité a pasar a esta casa que todavía no tiene muebles de diseño, dejando que viera las cajas de cartón y las paredes que necesitan una mano de pintura. Ella me miraba con una mezcla de lástima fingida y ambición contenida, tratando de encontrar el lujo que le habían contado entre el caos de mi mudanza. Le ofrecí el vaso de agua del grifo, sin hielo y en un vaso que probablemente tenía un poco de polvo, solo para ver si su amor desinteresado aguantaba el primer contacto con la realidad plebeya. Valentina tomó el vaso con las puntas de los dedos, como si fuera un residuo tóxico, y me dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, los cuales no dejaban de escanear la habitación buscando pistas de mi fortuna. Me dijo que no le importaba que yo estuviera pasando por una etapa de transición y que ella estaba dispuesta a ayudarme a recuperar mi brillo. Es increíble cómo puede transformar el hecho de ser una ex que huyó en una supuesta misión de rescate emocional ahora que huelo a herencia. Yo simplemente asentí, manteniendo mi expresión más neutral y desganada, disfrutando del silencio incómodo que se formaba entre sus frases de autoayuda barata.
Mi plan desde el segundo uno fue no mencionar ni un solo detalle de la herencia, ni de la finca, ni de los planes de restauración que ya tengo en marcha. Quería ver cuánto tiempo podía mantener esa fachada de mujer que vuelve a sus raíces antes de que la falta de comodidades empezara a agrietar su maquillaje. Ella asumió de inmediato que yo estaba desesperado por recuperar su validación, como si su presencia fuera el premio de consolación por mi supuesta vida mediocre. Me hablaba como si me estuviera haciendo un favor al considerar volver conmigo, ignorando por completo que mi vida ya está llena y que ella es solo un ruido de fondo molesto. Mientras ella hablaba de sinergias y de cómo nuestra historia merecía un segundo capítulo, yo pensaba en la ironía de que ella me llamara activo estancado cuando ahora ella es la que parece atrapada en un bucle de relevancia artificial. Valentina vive de la percepción de los demás, mientras que yo ahora tengo tierras, historia y una mujer que sabe diferenciar un plano de cimentación de un render para redes sociales. Me dio la impresión de que estaba calculando cuánto costaría reformar el salón principal de la casa sin haber preguntado siquiera si yo quería reformarlo. Observé cómo intentaba sentarse con elegancia en una silla que cojeaba un poco, tratando de mantener su aura de superioridad estética en un entorno que se negaba a cooperar con ella. No paraba de decirme que Elena no entendía mi potencial y que solo alguien con su visión podría llevarme al siguiente nivel de estatus. Me dieron ganas de reír cuando mencionó que debíamos ir a cenar a un lugar específico para celebrar mi buena racha, probablemente un sitio donde ya tenía reservada la mesa para hacerse fotos. Le dije que prefería quedarme aquí y pedir una pizza, solo para ver cómo su mandíbula se tensaba ante la idea de una cena no documentable. Valentina se despidió prometiendo que volvería para ayudarme con la decoración, lo cual interpreté como su manera de marcar territorio antes de que Elena llegara. Se fue con su paso de pasarela, esquivando un charco en la entrada con una destreza que solo se adquiere después de años de evitar la realidad. Yo me quedé ahí, mirando el vaso de agua del grifo que dejó casi intacto sobre una caja de herramientas, sintiendo una satisfacción muy específica. La puerta se cerró y, por primera vez en años, sentí que el arquitecto finalmente tenía el control total de la estructura de su propia vida, sin necesidad de filtros. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es absolutamente poético que le dieras agua del grifo en un vaso con polvo. Alguien que se cree de la alta sociedad debe haber sentido que cada sorbo era un ataque directo a su linaje inexistente. Es el detalle más humillante y sutil que he leído en mucho tiempo. Respuesta de OP, créeme que el agua mineral no habría combinado para nada con su aura de amor desinteresado. Si venía por mí y no por el catering, como ella misma dijo, el agua de la tubería debería saberle a gloria. Ella misma insistió en que los lujos eran secundarios ahora que nos habíamos reencontrado. Usuario Anónimo 2 dice, a mí me pasó exactamente igual, me dejaron por no tener un coche del año y ahora que soy gerente recibo mensajes de te extraño cada 2 semanas. Esa nota del activo estancado es el colmo de la deshumanización en una relación. Me alegra que ahora seas tú el que tiene el control de la narrativa. Respuesta de OP, es la validación perfecta de que, para algunas personas, los demás solo somos productos con fecha de caducidad según el saldo bancario. Tomarme las cosas con calma y verla intentar venderse de nuevo es un lujo que la herencia solo facilitó, pero que mi paciencia compró. Me siento como si estuviera viendo un comercial de algo que ya sé que no funciona. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que Valentina decidió que mi casa era su nuevo set de grabación personal y las cosas han escalado de una forma absurdamente pública. Sin previo aviso, empezó a publicar fotos antiguas de nosotros dos en sus redes, todas pasadas por un filtro sepia que las hace parecer sacadas de una película romántica de bajo presupuesto. Lo gracioso es que en los pies de foto escribe cosas como a veces hay que volver a las raíces para entender el futuro y el dinero no compra la historia que construimos. Me dio la impresión de que estaba intentando hacer un control de daños preventivo, relanzando su imagen como la mujer virtuosa que perdona al ex que fracasó y ahora regresa con éxito. Mi reputación en mi círculo de amigos empezó a tambalearse más rápido que un edificio mal cimentado cuando las capturas de pantalla empezaron a llover en mi WhatsApp. La gente que nos conoció hace años empezó a preguntarme si realmente me había vuelto loco o si iba a dejar a Elena por la mujer que me llamó ancla frente a medio mundo. El caos dejó de ser una anécdota graciosa para convertirse en un problema real cuando incluso mi suegra me llamó para preguntarme si todo estaba bien con Elena. Tuve que pasarme horas explicando que yo no tenía nada que ver con esa campaña de marketing sentimental que Valentina se había inventado unilateralmente. En lugar de publicar un comunicado o entrar en una guerra de indirectas, decidí invitar a Valentina a una cena benéfica que se celebraba en el club de la ciudad. Lo que ella no sabía era que yo era el principal donante anónimo de la gala y que Elena estaría allí como mi acompañante oficial, no como una invitada secundaria. Le dije a Valentina que sería una prueba de fuego para nuestra química y que quería ver cómo se desenvolvía en mi nuevo entorno social. Ella aceptó de inmediato, probablemente imaginando que sería su gran debut como la nueva primera dama de mi fortuna, y se presentó con un vestido que gritaba mírenme, soy cara desde 3 manzanas de distancia.
El costo inmediato de mi pequeño experimento fue tener que aguantar sus quejas incesantes sobre el menú de la cena desde que nos sentamos a la mesa. Se pasó media hora criticando que el tartar de atún no tenía la disposición adecuada para una foto y que la luz del salón era criminal para su tono de piel. Mientras los demás invitados hablaban de proyectos de conservación y filantropía, ella solo buscaba el mejor ángulo para un selfie con un centro de mesa que ni siquiera era de ella. Me sentí increíblemente avergonzado al ver cómo su necesidad de validación digital eclipsaba cualquier intento de conversación humana normal. Lo más patético fue ver cómo Valentina intentaba marcar territorio frente a Elena, tratándola como si fuera una pasante que se había colado en la fiesta por error. Le hacía preguntas condescendientes sobre si estaba cómoda en un ambiente tan sofisticado o si necesitaba que le explicara qué cubierto usar para el pescado. Valentina ignoraba por completo a los verdaderos millonarios y empresarios influyentes que estaban sentados a nuestro lado, simplemente porque no tenían suficientes seguidores en Instagram para que a ella le importaran. Estaba tan obsesionada con parecer importante que no se dio cuenta de que estaba siendo la persona más irrelevante de toda la mesa. Yo solo observaba, manteniendo la calma de un arquitecto que sabe que los cimientos de su oponente están hechos de arena movediza. Cada vez que ella intentaba presumir de nuestra historia compartida, yo mencionaba algún detalle mundano de cómo Elena y yo habíamos trabajado juntos en proyectos reales durante el último año. Valentina se ponía rígida, pero rápidamente volvía a su guión, intentando convencer a una señora de la alta sociedad de que ella era mi musa espiritual desde los inicios. Fue fascinante y doloroso a la vez ver cómo alguien puede estar tan desconectado de la realidad por culpa de una pantalla de móvil. Elena, por su parte, se comportó como una profesional absoluta, respondiendo con una educación que hacía que la rudeza pasivo-agresiva de Valentina resaltara todavía más. Hubo un momento en que Valentina intentó hacerse un selfie conmigo, por los viejos tiempos, y yo simplemente me aparté para saludar a un colega, dejándola con el teléfono en el aire y una sonrisa congelada. El impacto en su ego fue visible, pero se recuperó rápido posteando una foto de su copa de vino con el texto Noches de reflexión y nuevos comienzos. Realmente parece que vive en una dimensión paralela donde ella siempre es la protagonista de un drama que nadie más está viendo. Al final de la noche, Valentina estaba convencida de que la gala había sido un éxito rotundo para su rebranding personal como mi pareja. Me dijo al oído que la pobre Elena claramente no encajaba en este mundo y que yo necesitaba a alguien con su clase para navegar estas aguas. Me dio una náusea profunda escucharla hablar de clase cuando ella se había pasado la noche tratando a los camareros como si fueran invisibles. Le sonreí, le dije que cada uno tiene el lugar que se merece y la dejé en la puerta del club esperando un coche que ella misma tuvo que pagar, mientras yo me iba con Elena en el mío. La complicación real surgió a la mañana siguiente, cuando Valentina subió un vídeo diciendo que grandes anuncios venían pronto respecto a su vida personal y profesional. Mis amigos volvieron a la carga con preguntas, y la presión mediática en nuestro pequeño círculo social empezó a ser agotadora para Elena. Ella no se merece estar en medio de este circo, pero me pidió que la dejara manejar su propia paciencia, confiando en que Valentina se hundiría sola. Empecé a sentir que mi estrategia de observación pasiva estaba llegando a un límite, pero todavía quería ver hasta dónde era capaz de llegar la audacia de alguien que cree que su propia mentira es la verdad absoluta. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, estoy convencido de que Valentina tiene esas fotos antiguas guardadas en una carpeta llamada Plan B por si se vuelve rico. Es increíble cómo el archivo histórico de una influencer se adapta tan rápido a su flujo de caja actual. Me pregunto si borró las publicaciones donde te llamaba ancla o si solo espera que nadie haga scroll hacia abajo. Respuesta de OP, es fascinante, de verdad. En una de las fotos que subió salgo con una camiseta que ella misma me obligó a tirar a la basura porque decía que parecía de vagabundo. Ahora resulta que esa misma camiseta es el símbolo de nuestra humildad compartida. Su capacidad para reescribir el pasado según el presupuesto del presente es su único talento real. Usuario anónimo 2 dice, ¿cómo reaccionó Elena al ver a la ex intentando marcar territorio con centros de mesa prestados? Yo habría perdido los papeles en el momento en que le preguntó qué cubierto usar para el pescado. ¿Tienes una paciencia de santo, OP, o un plan muy oscuro en marcha? Respuesta de OP, Elena tiene una clase que no se compra con seguidores, y por eso se reía por lo bajo cada vez que Valentina fallaba en su intento de ser sofisticada. Ella sabe que cada mensaje y cada gesto de Valentina es un clavo más en su propio ataúd social. No hace falta pelear cuando el oponente se está pegando tiros en el pie constantemente mientras intenta posar para la cámara. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la cena benéfica y Valentina ha decidido que la sutileza es para la gente que no tiene un plan de negocios desesperado. Se presentó en mi nueva oficina, la que comparto con Elena, con una carpeta de cuero sintético y un contrato de exclusividad de imagen, que parecía redactado por un niño de 10 años con ínfulas de abogado. Según ella, nuestra historia de superación era un activo que debíamos monetizar juntos para lanzar una marca de estilo de vida para parejas de alto rendimiento.
Mi meta era ver hasta dónde llegaba su audacia, así que en lugar de llamar a seguridad, la invité a sentarse y escuché cómo planeaba convertir mi herencia en su presupuesto de marketing personal. Para poner a prueba su supuesta lealtad renovada, le inventé un problema financiero ficticio que requería una solución inmediata. Le dije, con mi mejor cara de preocupación arquitectónica, que la herencia estaba bloqueada por una deuda legal masiva de mi tío abuelo y que necesitaba a alguien de confianza que pusiera su nombre como aval en un pequeño préstamo de logística. Le aseguré que esto era solo un trámite para liberar los millones futuros y que, como futura socia, ella sería la primera en beneficiarse. Valentina ni siquiera leyó la letra pequeña del documento, que era solo un papel de trámite administrativo sin valor real que yo mismo redacté, firmó de inmediato, creyendo que eso le daba derechos legales sobre mi fortuna. Lo más increíble fue que, apenas salió de la oficina, publicó un vídeo celebrando que apoyar a tu hombre en las malas es la verdadera inversión. Se grabó en el ascensor diciendo que ella siempre estuvo ahí, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles legalmente, intentando venderse como la salvadora de mi patrimonio. El efecto boomerang fue casi instantáneo, sus propios seguidores, los que tienen memoria de más de 15 segundos, empezaron a atacarla por su hipocresía. Le recordaron con capturas de pantalla de hace años cómo se jactaba de haberme dejado por ser un lastre económico. Valentina, en lugar de retirarse, dobló la apuesta y subió un vídeo llorando, con el rímel estratégicamente corrido, diciendo que ella siempre fue mi mecenas espiritual. Afirmó que si yo había logrado tener éxito ahora era gracias a la disciplina y los estándares que ella me impuso durante nuestra relación. Mientras ella se hundía en su propio drama digital, yo me encargué de filtrar discretamente a un blog de chismes local que ella estaba desesperada por figurar y que estaba intentando forzar una relación que ya no existía. Ver cómo su narrativa chocaba frontalmente con la realidad social fue como ver una demolición controlada en cámara lenta. La complicación real surgió cuando Elena recibió un mensaje directo de Valentina que ya cruzaba todas las líneas de la decencia laboral y personal. En el mensaje, Valentina le decía que se retirara ahora que los adultos estaban haciendo negocios y que su tiempo como novia de transición había terminado. Valentina estaba tan convencida de que su firma en ese papel falso la convertía en la dueña de mi vida que empezó a actuar como si ya hubiera ganado la partida. Elena me mostró el mensaje mientras nos tomábamos un café, y aunque me hirvió la sangre, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que era el último estertor de alguien que se está ahogando. Empecé a notar que Valentina estaba gastando el poco dinero que le quedaba en comprar seguidores y bots para que comentaran sus publicaciones sobre nosotros, tratando de crear una falsa sensación de apoyo popular. Sus fotos empezaron a incluir etiquetas de marcas de lujo que claramente no la estaban patrocinando, solo para mantener la ilusión de que seguía en la cima. Me dio la impresión de que estaba tan desesperada por no perder el tren de la herencia que ya no distinguía entre un contrato real y un papel que yo había impreso en mi oficina esa misma mañana. Su motor de autosabotaje estaba a máximas revoluciones y ella seguía pisando el acelerador con una sonrisa de Instagram. Decidí que no podía dejar que siguiera acosando a Elena, así que le envié un mensaje muy breve diciéndole que necesitaba verla en su próximo gran evento para formalizar todo. Valentina lo interpretó como una rendición total de mi parte y empezó a organizar lo que ella llamó una fiesta de revelación para su nueva marca. No me dio detalles, pero me dijo que sería el evento que limpiaría mi imagen de nuevo rico y nos posicionaría como la pareja de poder de la ciudad. Yo solo asentí por mensaje, sabiendo que el escenario que ella estaba montando sería el lugar perfecto para que su propia lógica la enterrara definitivamente. Durante esos 3 días, Valentina se encargó de enviarme audios de 10 minutos explicando cómo debíamos vestirnos para que nuestra paleta de colores fuera coherente. Ignoró por completo mis advertencias sobre los supuestos problemas legales de la herencia, centrada únicamente en la estética del éxito que quería proyectar. Es fascinante cómo una persona puede ignorar una supuesta crisis financiera si hay una cámara delante y la promesa de un rebranding exitoso. Me di cuenta de que ella no quería recuperar a Javier. Quería recuperar el acceso a una vida que ella misma se encargó de destruir cuando pensó que no le salía rentable. Elena y yo pasamos el fin de semana en la finca, planificando la restauración real, lejos del ruido de las redes sociales y de las locuras de Valentina. Fue el contraste perfecto, la paz de algo sólido y verdadero frente al caos de cartón-piedra que mi ex estaba construyendo en la ciudad. Cada vez que recibía una notificación de Valentina sobre el catering o la lista de invitados VIP que supuestamente asistirían, sentía una mezcla de lástima y una determinación fría. La contraparte estaba tan ocupada construyendo su pedestal que no se dio cuenta de que lo estaba haciendo justo debajo de una prensa hidráulica que ella misma había activado. El lunes por la mañana, Valentina me envió una foto de su outfit para la fiesta, un vestido blanco impoluto, casi de novia, con un mensaje que decía «Hoy comienza nuestra nueva era». Me dio la impresión de que realmente creía que podía obligarme a entrar en su guión a base de presión pública y eventos sociales. Lo que ella no sabía era que yo ya tenía preparado el documento final, pero no era el que ella esperaba para firmar su futuro de lujo.
La causalidad es una fuerza implacable, y Valentina estaba a punto de aprender que no puedes usar a las personas como peldaños y esperar que no se muevan cuando estás en lo más alto. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, ahora a ser una interesada profesional se le dice tener visión de negocio espiritual. El léxico de influence es infinito cuando hay ceros en la cuenta del ex, es increíble cómo adaptan el lenguaje para no sonar como villanas de telenovela barata. Respuesta de OP, su mecenazgo espiritual consistía básicamente en dejarme las facturas de la luz sin pagar mientras ella se compraba maquillaje de marca. Es fascinante ver cómo su memoria selectiva borra los años de deudas y solo recuerda sus supuestos estándares de éxito. El diccionario de Valentina debería ser estudiado por sociólogos. Usuario anónimo 2 dice, OP, no dejes que le hable así a tu novia, eso de novia de transición ya cruzó la línea del entretenimiento. Entiendo el plan del karma, pero Elena tiene mucha paciencia para aguantar esos mensajes sin mandarla a volar. Respuesta de OP, Elena sabe que cada mensaje de Valentina es un clavo más en su propio ataúd social y me pidió que la dejara manejarlo a su manera. Estamos en modo observación de desastre natural, no te metes en medio de un tornado, solo esperas a que pase y ves cómo se destruye solo. Ella tiene la seguridad de quien no necesita demostrar nada a nadie con un teléfono en la mano. Actualización 3. Ha pasado un día desde que Valentina organizó su fiesta de revelación y el evento resultó ser el epítome de la locura y el autosabotaje que ella misma construyó. El salón estaba decorado con un exceso de flores blancas y luces LED que proyectaban su logo por todas partes, una inversión que, según supe después, agotó los últimos ahorros que le quedaban de sus patrocinios moribundos. Ella llegó radiante, vestida de blanco impoluto, moviéndose entre los invitados, la mayoría influencers de tercera y prensa local que buscaba comida gratis, como si fuera la dueña del mundo. Estaba convencida de que mi presencia validaría su gran rebranding y que el contrato de sociedad que yo supuestamente traía sellaría su regreso al lujo. Cuando me vio entrar con Elena, su sonrisa flaqueó por un microsegundo, pero rápidamente se recuperó y nos arrastró hacia el escenario principal. Valentina tomó el micrófono y empezó un discurso sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso al éxito y cómo ella había apostado por mí cuando nadie más lo hacía. Fue una sarta de mentiras tan densa que el aire en la habitación parecía haberse vuelto más pesado. Mientras ella hablaba de nuestra sinergia inquebrantable, yo le hacía señas al técnico de vídeo que yo mismo había contratado para que preparara el material que le entregué minutos antes. Decidí que era el momento del empujón final y subí al escenario cuando ella me presentó como su socio de vida y negocios. Valentina me tendió la mano esperando el contrato de exclusividad, con una mirada triunfal dirigida a Elena, que observaba desde la primera fila con una calma envidiable. En lugar de un contrato, le entregué un sobremanila pesado, y aprovechando el silencio expectante, le dije al micrófono que traía el documento que saldaba todas nuestras cuentas pendientes. Ella lo abrió con avidez, esperando ver cláusulas de beneficios y porcentajes de mi herencia, pero su expresión se transformó en una máscara de horror puro al ver el contenido. Lo que le entregué fue la factura detallada de todos los gastos que Elena y yo habíamos cubierto durante la última semana para ayudarla con sus supuestas deudas, junto con el desglose de lo que me debía de hace 5 años, todo legalmente certificado. En ese preciso momento, el proyector que yo había configurado mostró en la pantalla gigante de detrás una serie de capturas de sus mensajes privados de los últimos días. No eran mensajes de amor, sino sus exigencias explícitas de un porcentaje de mi herencia para limpiar mi imagen de nuevo rico y sus planes detallados de cómo pensaba deshacerse de Elena una vez que el dinero estuviera bajo su control. La contradicción fue total y absoluta, mientras ella seguía sosteniendo el micrófono y vestida como una novia del éxito, todo el salón podía leer cómo se refería a los invitados como borregos necesarios para el engagement. Sus propios mensajes demostraban que ella seguía viendo a las personas, y especialmente a mí, como transacciones bancarias. El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por el clic de las cámaras de los pocos periodistas reales que estaban allí y que no podían creer la exclusiva que tenían delante. Valentina quedó paralizada, sosteniendo el papel de la factura mientras sus propios seguidores empezaban a grabar el desastre en vivo. Me dio la impresión de que intentó decir algo, pero su voz se quebró y solo pudo mirar con odio hacia donde estaba Elena, quien simplemente le dedicó un brindis silencioso con su copa. El proyector también mostró la copia del contrato de aval que ella había firmado sin leer, el cual en realidad era una confesión de conocimiento de deuda que ahora la dejaba legalmente expuesta. Ella misma había puesto su nombre en un documento que confirmaba que sabía que estaba intentando lucrarse de una situación que ella misma había calificado de crisis financiera días atrás. Su lógica de ganar a cualquier precio la había llevado a firmar su propia sentencia de muerte social. Los invitados empezaron a murmurar y algunos influencers, temiendo por su propia imagen, comenzaron a abandonar el salón rápidamente para no ser asociados con el colapso de Valentina. Ella se quedó ahí arriba, bajo los focos que tanto amaba, pero esta vez la luz no la hacía brillar,
sino que resaltaba cada grieta de su desesperación. Intentó culpar al técnico, gritando que era un hackeo, pero los mensajes eran demasiado específicos y personales como para que alguien se lo creyera. Fue el final de su cuento de hadas corporativo, ejecutado por su propia codicia y por un pequeño empujón de mi parte. Bajé del escenario sin decir una palabra más, dejando que ella lidiara con la prensa que ahora le hacía preguntas incómodas sobre la extorsión sentimental. Elena me tomó del brazo y salimos del salón mientras escuchábamos a Valentina empezar a sollozar, un sonido que esta vez no parecía ensayado para un vídeo de disculpas. Había invertido todo lo que tenía en una mentira tan grande que, al caer, no dejó nada en pie. La influencer de la vida real acababa de ser cancelada por la única audiencia que realmente importa, la realidad de sus propios actos. Al llegar al coche, sentí una ligereza que no había experimentado en años, como si finalmente me hubiera quitado de encima el peso de ese activo estancado, que ella decía que yo era. Valentina pensó que podía volver a comprar mi vida con la misma moneda falsa con la que me dejó, pero se encontró con que el mercado había cambiado. Ella se quedó en su fiesta vacía, rodeada de flores blancas que ahora parecían coronas fúnebres para su carrera. Mientras nos alejábamos, vi por el retrovisor cómo las luces LED de su logo se apagaban, marcando el fin definitivo de su rebranding fallido. Todavía me resulta increíble cómo alguien puede ser tan ciego ante su propio autosabotaje, creyendo que el mundo es una pantalla que puedes editar a tu antojo. Valentina aprendió que las personas no son activos que se pueden depreciar y luego intentar recuperar cuando el valor de mercado sube. Ella misma se encargó de demostrar que su amor tenía un precio, al hacerlo, se quedó sin nada que vender. Elena y yo volvimos a nuestra finca, donde no hay proyectores ni micrófonos, solo la solidez de una vida que no necesita filtros para ser real. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, es absolutamente cruel y maravilloso que se vistiera de blanco para una fiesta de revelación y terminara recibiendo un estado de cuenta frente a todos sus seguidores. Se vistió para una boda comercial y recibió una ceremonia de clausura de su propia carrera. El blanco resalta mucho mejor el color rojo de su cara cuando se expuso el chat. Respuesta de OP, exactamente, ella quería una ceremonia y yo le di una, solo que no era la que ella tenía en su tablero de Pinterest. El contraste entre su vestido de pureza y éxito y sus mensajes exigiendo porcentajes de la herencia fue el mejor diseño visual que he hecho en mi carrera. A veces la mejor decoración es la verdad sin filtros. Usuario Anónimo 2 dice, esto parece sacado de una película de los años 2000, el proyector con los mensajes es un movimiento demasiado cinematográfico para ser real. Me cuesta creer que alguien sea tan descuidado como para firmar documentos sin leer y luego subir al escenario a mentir así. Respuesta de OP, cuando tienes los recursos y la paciencia, puedes permitirte finales de película para villanas de Internet que se creen intocables. Valentina estaba tan cegada por el brillo de la supuesta herencia que habría firmado su propia acta de defunción si tuviera un logo dorado encima. Su descuido nació de su propia arrogancia, y eso es lo más real que hay. Actualización 4. Ha pasado una hora desde que salimos de ese desastre y el teléfono no ha dejado de vibrar con notificaciones de la explosión nuclear que es ahora el perfil de Valentina. Según me cuentan algunos conocidos que se quedaron hasta el final, ella intentó arrebatarle el micrófono al técnico de sonido para gritar que todo era un experimento social sobre la envidia. Nadie la escuchaba, por supuesto, los invitados estaban demasiado ocupados revisando las capturas de pantalla que yo ya había subido estratégicamente a su propia sección de etiquetas en Instagram. Su motor de autosabotaje finalmente explotó por completo, al intentar usar el amor verdadero como su nueva marca personal. Solo logró confirmar ante el mundo que su afecto tiene un precio de mercado estrictamente vinculado al patrimonio neto de su pareja. El resultado final ha sido una carnicería digital y profesional para ella, algo que no se soluciona con un filtro de belleza ni con un vídeo de disculpas llorando. Las pocas marcas de lujo que todavía mantenían contratos con ella los cancelaron de forma fulminante en menos de 60 minutos, enviando comunicados sobre valores no alineados. Ninguna empresa quiere ser asociada con alguien que intentó extorsionar sentimentalmente a un heredero y que fue expuesta públicamente tratando a sus propios seguidores como simples números de engagement. La justicia poética llegó de la forma más irónica posible cuando su propia agencia de modelos la despidió por correo electrónico alegando daño a la estética moral de la empresa. Es exactamente la misma excusa pretenciosa que ella usó conmigo hace 5 años para decirme que yo no encajaba en su vida. Meses después de aquel evento, el polvo finalmente se ha asentado y el mapa de nuestras vidas ha quedado redibujado de forma permanente. Me enteré por un colega común que Valentina tuvo que cerrar todas sus cuentas oficiales tras ser acosada por sus propias mentiras y ahora vive en una realidad muy alejada de los hoteles de 5 estrellas. Trabaja como asistente de ventas en una tienda de saldos de ropa en un centro comercial de las afueras, un lugar donde no se permiten fotos durante el turno y el uniforme es de un poliéster rígido que ella siempre despreció por verse barato.
Su vida ahora carece de iluminación perfecta y de seguidores que le aplaudan las incoherencias, es solo una empleada más tratando de llegar a fin de mes en el mundo real que tanto evitó. Yo, por mi parte, sigo con Elena en nuestra finca, la cual hemos restaurado respetando cada piedra y cada historia que contiene, sin necesidad de publicarlo para que tenga valor. Elena se ríe cada vez que recordamos el rebranding fallido, especialmente cuando vemos a alguna influencer en redes intentando vender una vida que claramente no posee. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no es el dinero que heredé, sino la capacidad de rodearte de personas que no te ven como un activo que puede subir o bajar de precio. Valentina aprendió por las malas que no puedes volver a comprar un activo que tú misma desechaste por considerar que no brillaba lo suficiente. Algunas estructuras, una vez demolidas por la traición, no pueden volver a levantarse. A veces, cuando camino por los terrenos de la finca al atardecer, pienso en aquel vaso de agua del grifo y en cómo algo tan simple fue el principio del fin para alguien tan complejo y artificial. La vida tiene una forma muy curiosa de equilibrar las cargas, y aunque Valentina intentó ser la arquitecta de mi ruina, terminó siendo la única responsable de su propio derrumbe. Ella se quedó con su poliéster y su anonimato, y yo me quedé con la tierra, la paz y la mujer que me quiso cuando mis planos no valían más que el papel en el que estaban impresos. Al final, el mejor rebranding que pude hacerme fue simplemente dejar de ser el accesorio de alguien más para convertirme en el dueño de mi propio destino.